Ya vamos a empezar la clase, chicos. Les comento que la clase está siendo grabada. Entonces, la primera unidad que vamos a trabajar se llama lógica matemática. ¿Cuál es el propósito de esta unidad o de esta nueva teoría? Es precisamente proveer de un mecanismo general para poder deducir proposiciones en cualquier otra teoría matemática. Por ejemplo, en la teoría matemática de los números reales o en la teoría matemática de las funciones. Y así, en cualquiera de las teorías matemáticas que en algún momento les tocará estudiar. Entonces, esta lógica matemática tiene como herramientas básicas ¿a quiénes? A las proposiciones y a los conectivos lógicos. ¿Qué vamos a recordar de las proposiciones? Que estas son una frase en las que se declara algo y a las que necesariamente les debemos asignar un valor de verdadero o de falso. Esa es la característica primordial. Entonces habíamos indicado algunos ejemplos y decimos, por 2 puntos pasa una y una sola recta. Entonces con los conocimientos necesarios vamos a decir que sí, que esta proposición es verdadera. Ya, la suma de 5 y 0 es igual a 5, entonces con los conocimientos necesarios yo voy a llegar a determinar si es verdad o si es falsa. En este caso, la proposición es verdadera. Ya, vamos a decir el cuadrado de un número real es igual a 0 si y solo si el número es igual a 0. Pues con los conocimientos necesarios, por ejemplo, podríamos decir que esta proposición es verdadera. Y finalmente hemos indicado una proposición que dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. Entonces, en este caso, yo he ubicado un grupo de proposiciones a las cuales yo les puedo asignar un valor de verdad. En este caso, el valor de verdad asignado a las 4 proposiciones es verdadero. ¿Alguien de ustedes podría darme un ejemplo de una proposición cuyo valor de verdad sea falso, por favor? Uno de ustedes, por favor. El sol es cuadrado. Ya, por ejemplo. Ya. Otra persona, utilizando algún conocimiento matemático, por favor. La intersección de dos rectas es en 2 puntos en común. Ya, bueno, ¿sí? Entonces, absolutamente todos nosotros teníamos la noción de lo que era una proposición. Vamos a continuar. Ahora vamos a determinar cuáles son los principios fundamentales de una proposición a través de un axioma o de un grupo de axiomas. ¿Por qué hacemos esto? Porque resulta ser que la proposición es un concepto primitivo, ¿sí? Y un concepto primitivo constituye una idea que tiene uno de algo, ¿de acuerdo? En este caso, ese algo se llama proposición. Entonces, para que este concepto primitivo tenga significado, ¿qué necesito yo? Necesito definirlo a través de un grupo de axiomas. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, con este grupo de axiomas, vamos a hacer operativo el tema de la lógica. Entonces, el primer principio hace referencia al principio del tercero excluido. ¿Qué afirma este principio? Pues este principio afirma que una proposición puede asumir 2 valores de verdad.
o ser verdadera o ser falsa. En cambio, el principio de la no contradicción me indica a mí que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Es decir, que si yo tengo una proposición cuyo valor de verdad es verdadero, ¿sí? No puede ser que la misma proposición, ¿sí?, tenga un valor de falso. El otro axioma que fundamenta este concepto de la proposición son las conectivas lógicas. Entonces, esta proposición de las conectivas lógicas me indica de que yo tengo dos tipos de proposiciones. Unas que se expresan mediante otras proposiciones con uno o más de los conectivos lógicos, como son la conjunción, la negación, la implicación y la doble implicación. Y en cambio hay otras proposiciones, ¿sí?, que no se expresan en función de otras y estas simplemente se llaman proposiciones simples. Entonces vamos a decir entonces que este principio de los conectivos lógicos me garantiza el hecho de que existen dos tipos de proposiciones. Unas simples, o sea, las que no se generan a partir de otras proposiciones, y otras a las que les voy a denominar compuestas, en las cuales estas sí se forman de otras proposiciones y esas otras proposiciones están enlazadas con unos conectivos lógicos que se llaman implicación, doble implicación, conjunción, disyunción o negación. Entonces, lo que hemos mencionado se indica en el axioma 4, que hace referencia a las proposiciones simples. Entonces dice que hay otras proposiciones denominadas simples que en cambio no se presentan o no se expresan mediante otras proposiciones. Entonces, aclarando, miren lo que decía el principio 3, que en el tema de las conectivas lógicas, ¿sí?, estas van a ser funcionales, ¿para qué? Porque estas me van a servir a mí para construir proposiciones, ¿sí?, con estos, con la disyunción, con la implicación, con la doble implicación, etc. Y seguidamente, pues me dice que no todas las proposiciones van a estar enlazadas con esos conectivos lógicos, sino que existen otras, ¿sí?, que no se expresan mediante esas otras proposiciones que hemos mencionado y estas se denominan proposiciones simples. Y entonces en el tema 5, que hace referencia al axioma del principio fundamental de una proposición, enlaza el principio 3 y el principio 4 y me dice: toda proposición es o bien simple o bien se expresa mediante otras proposiciones y uno o varios de los conectivos lógicos. Recordemos cuáles eran los conectivos lógicos: la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. ¿Cómo se denominan estas proposiciones que se expresan mediante otras? Se denominan compuestas en algunos textos y en otras se denominan formas proposicionales. Entonces ahora vamos a hacer referencia al lenguaje y a la sintaxis que va a ser operativa a la lógica, ¿no? Nos dice que primero yo necesito signos para representar a estas proposiciones. ¿Cuáles son estos signos? Son las letras minúsculas del alfabeto español. Entonces, P, generalmente se utilizan la P, la Q, la R, la S, etc. Entonces, hemos ejemplificado y hemos dicho, por ejemplo, P representa la proposición: el número 1 es mayor que 0.
Q representa a la proposición no es verdad que dos rectas paralelas se intersecan. La proposición R está representada por en una recta hay al menos dos puntos distintos. ¿De acuerdo? Así es como se va dando operatividad a estas proposiciones a través de los signos, ¿no? Entonces, también necesito signos para representar a estas conectivas lógicas que hacíamos referencia antes. Entonces, vamos a trabajar con 5 conectivas lógicas. Cabe resaltar que no son las únicas, ¿no es cierto? Pero son las que se van a utilizar en absolutamente todas las teorías matemáticas que en algún momento se van a tratar. Por ejemplo, la conectiva lógica de la negación y su símbolo. La conectiva lógica de la conjunción y su símbolo. De la disyunción el símbolo, de la implicación el símbolo y de la doble implicación el símbolo. Entonces tenemos ya los símbolos que representan las conectivas lógicas. Ahora vamos a determinar, o vamos más bien dicho a precisar cuáles son los signos que yo necesito para determinar el valor de verdad de una proposición. Entonces, los signos que yo voy a utilizar son la V y la F. La V para verdadero y la F para falso. Estos dos signos también se denominan la V, valor de verdad verdadero, y la F, valor de verdad falso. Ahora vamos a indicar cuáles son las reglas para el uso de estos signos. Entonces, aquí tenemos el conectivo lógico de la negación. Entonces, este tiene una regla. ¿Qué dice? Que este se escribe como prefijo de un signo que representa una proposición. Entonces, ¿qué significa prefijo en el lenguaje que usted le va a poner antes de? ¿Antes de quién? Del signo con el cual se va a representar a la proposición. En este caso, yo elegí P. ¿Cómo leo la negación de la proposición P? En cambio, para las conectivas lógicas de la conjunción, de la disyunción, de la implicación y de la doble implicación, estos signos, ¿sí?, se escriben entre, ¿sí? O más bien dicho, relacionan dos proposiciones. Entonces, eso dice, ¿no? Que se escribe entre dos signos que representan proposiciones. Entonces, el signo o el símbolo de la conjunción, ¿sí?, lo he escrito entre los signos para representar las proposiciones P y Q. El símbolo de la disyunción debe estar entre las proposiciones que yo elegí, en este caso P y Q. El signo de la implicación debe estar entre las proposiciones P y Q. El signo de la doble implicación debe estar entre las proposiciones de P y Q. Entonces, vamos ya completando con las herramientas de la lógica, ¿no es cierto? Entonces ya les vamos dando estructura a esta teoría. Se habla también de que son importante el uso de paréntesis, el momento en que uno expresa una proposición. ¿Por qué motivo? Porque hay ocasiones en las cuales se presenta confusión. Por ejemplo, si yo quiero representar la proposición P y Q o R, tal como está visualizada, correría el riesgo de tener algunos tipos de interpretación, como por ejemplo, puedo pensar que la proposición tiene la forma P y Q o R o P y Q o R.
Entonces, para eso se utilizan los paréntesis. Se utilizan entonces para representar proposiciones compuestas, ¿no es cierto? Entonces, siempre que yo tenga que representar una proposición compuesta, o sea, una proposición que se forma a partir de otras, ahí va a ser indispensable el uso de estos paréntesis. Ya, entonces, hemos hablado en algunas ocasiones de darle un valor de verdad a una proposición. En este momento vamos a precisar qué significa dar un valor de verdad a una proposición. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que el valor de verdad también es un concepto primitivo. Entonces, siendo un concepto primitivo, yo necesito axiomatizar este concepto para que me sea útil, para que este pueda ser aplicado. Porque como concepto primitivo no puedo hacer absolutamente nada, ¿sí? Por eso es que necesito axiomatizarlo, perdón. Entonces, hemos indicado aquí que para definir el valor de verdad de una proposición es suficiente indicar los valores de verdad de cada una de las 5 proposiciones que habíamos mencionado antes. ¿Ya? ¿Cuáles eran las 5 proposiciones, ¿sí?, que estaban fundamentadas en los axiomas de la lógica? Entonces decía que existen proposiciones que se forman a partir de otras a través de los conectivos lógicos de la negación, de la conjunción, de la implicación y de la doble implicación, y que eran precisamente estos, ¿no? Entonces, ¿cómo o qué voy a requerir yo para poder determinar el valor de verdad de una proposición cualesquiera? Es conocer el valor de verdad de las proposiciones, ¿sí?, con las cuales está definida la lógica. Entonces, se presenta el grupo de axiomas como les mencionaba anteriormente. Entonces, el primer axioma hace referencia a la negación. ¿Qué es lo que yo pretendo? Yo pretendo encontrar el valor de verdad, ¿sí?, de la proposición no P. ¿Ya? ¿Cómo voy a encontrar el valor de verdad de la proposición no P? A través de los valores de las proposiciones que la forman. En este caso, la proposición que la forma es P. Ahora, ¿cuáles son los valores de verdad que asume P? Son 2, verdadero o falso, ¿no es cierto? Este es el axioma del tercero excluido al que se hacía referencia en los principios fundamentales. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, para encontrar el valor de verdad de no P, voy a hacer uso del axioma de no contradicción. ¿A qué hacía referencia el axioma de no contradicción? Hacía referencia a que una proposición no podía ser al mismo tiempo verdadera o falsa. Entonces, en este sentido, si P es verdadera, la negación de P debe necesariamente ser falsa. En cambio, si P es falsa, la negación de P necesariamente debe ser verdadera. Ahora vamos a hacer uso del axioma de la conjunción. ¿Qué pretendo hacer yo con el axioma de la conjunción? Con el axioma de la conjunción, yo quiero determinar el valor de verdad de la proposición P y Q. ¿Cómo determino el valor de verdad de la proposición P y Q? A través de los valores de verdad de las proposiciones que la forman. ¿Y cuáles son las proposiciones que la forman? Son P y Q. Ahora, para dar valor de verdad a P y Q, yo necesito conocer los valores de verdad de las proposiciones simples, en este caso P y Q.
¿cómo saber cuántos son los valores que de verdad que yo puedo asignar a P y Q respectivamente? Entonces, ¿qué debería o qué razonamiento debería hacer? ¿Ya? Entonces, por el principio del tercero excluido, yo sé que para P existen dos posibilidades y para Q existen también dos posibilidades. Así es que todas las posibles combinaciones de verdad que yo puedo generar para P y Q al mismo tiempo son 2 de P por 2 de Q. O sea, ¿cuántos valores de verdad se van a poder generar? 4. Esa sería la explicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo generar? Entonces, puedo asignar entonces todas las posibilidades de valor de verdad entre P y Q. Como ustedes acaban de visualizar, generalmente ayudan para recordar cómo eran estas tablas, ¿no? Ahora, ¿qué me dice el axioma de la conjunción? Me dice que la proposición P y Q es verdadera solo cuando el valor de P y Q es verdadera. En los otros casos, mi proposición resulta falsa. ¿De acuerdo? Eso me asegura el axioma de la conjunción. Ahora vamos a estudiar el axioma de la disyunción. Otra vez, ¿qué pretendo yo hacer con este axioma? ¿Qué será que pretendo hacer? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Para qué necesito yo este axioma de la disyunción? Para saber el valor de verdad. Ya, ¿de quién? ¿De qué proposición? De P y Q. Ya, no, disyunción, entonces sería ¿de quién? ¿De P o Q? ¿No es cierto? Entonces, este axioma de la disyunción me va a servir para saber cuándo la proposición P o Q es verdadera y cuándo la proposición P o Q es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo consigo estos valores de verdad? A partir de las proposiciones que la forman. ¿Cuáles son las proposiciones que la forman? Son la proposición P y Q. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, ¿cuántas posibilidades de valor de verdad se pueden asignar a P y a Q respectivamente? 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son todas estas posibilidades? Las que estamos observando en este momento. ¿Qué me dice el axioma de la disyunción? Me dice que la proposición P o Q es falsa. Perdón, es verdadera. ¿Cuándo? Cuando una de ellas es verdadera. ¿Ya? Y es falsa cuando las dos proposiciones son falsas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué quiero lograr con el axioma de la implicación? ¿Qué será lo que quieren lograr? El valor de ¿Para verdad de qué una me va a proposición. servir? ¿Perdón? P entonces Q. Ya, para llegar a determinar el valor de P implica Q. ¿Cómo voy a llegar a determinar el valor de P implica Q? A través de las proposiciones que la forman, P y Q. ¿Ya? ¿Qué requiero para encontrar el valor de verdad de P y Q? Requiero conocer los valores de verdad de la proposición P y Q. ¿Quién me ayudaba a determinar
cuáles son todas las posibilidades de verdad que se pueden asignar a P y a Q al mismo tiempo, el axioma del tercero excluido, ¿no es cierto? Que me decía que a una proposición yo le puedo asignar dos valores, o verdadero o falso. Entonces, 2 de la una por 2 de la otra hacen 4 posibilidades. Entonces, esas 4 posibilidades yo puedo estructurarles como están visualizando en esta manera para poderlas recordar, ¿no? Entonces, de ahí, si es que yo no empiezo con verdad, 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 falso, falso, verdad o falso, falso, entonces, y empiezo, por ejemplo, por falso, verdad, y luego empiezo haciendo las deducciones, tampoco es que pasa nada, no es que la tabla está mal, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué garantiza o qué me dice el axioma de implicación? Me dice que si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, entonces la proposición P implica Q es verdadera. Me dice que la proposición P implica Q es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Me indica que la proposición P implica Q es verdadera cuando el valor de P es falso y el valor de Q es verdadero. Me dice que que el valor de verdad de P implica Q es verdadero cuando P es falso y Q es falso. Entonces, ¿qué es lo relevante de aquí? ¿O cómo yo voy a recordar la propiedad? Entonces, este axioma me dice que la proposición P implica Q es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa, y que en los otros casos el valor de verdad de esta proposición es verdadero. Finalmente, voy a dar el axioma de la doble implicación y nuevamente digo, ¿para qué requiero el axioma de la doble implicación? Para llegar a determinar el valor de verdad de la proposición P implica Q. ¿Cómo lo hago? A través del valor de verdad de las proposiciones que la forman, en este caso P y Q. Y me pregunto, si son dos proposiciones, ¿cuáles son todas las posibilidades de verdad que puedo asignar a estas proposiciones? Respondimos anteriormente que son 4. Entonces, ¿cómo se estructuran generalmente? Como están visualizando en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría yo deducir aquí de esta tabla de verdad? Podría llegar a determinar que la proposición P sí solo si Q es verdadera cuando los valores de P y Q son iguales. Es decir, cuando P y Q son verdaderos o cuando P y Q son falsos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué he logrado conseguir? He logrado conseguir los axiomas que me van a permitir determinar cuando mi proposición, una proposición arbitraria, es verdadera o es falsa. ¿Sí? Entonces aquí hemos presentado una tabla resumen de estos conectivos lógicos, ¿no? Para que ustedes la tengan. Entonces, ahora vamos a hablar de la tabla de verdad de una proposición. Pues, ¿qué hago yo en una tabla? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a construir la tabla. ¿Para qué? Para consignar todos los posibles valores de verdad de la proposición que esté analizando. ¿Cómo? Considerando nuevamente los posibles valores de verdad de las proposiciones que la forman. Entonces, el razonamiento para llegar a determinar el valor de verdad de una proposición compuesta, ¿sí? Es exactamente el mismo que hemos utilizado en los axiomas de los conectivos lógicos. Entonces, ahora vamos a dar unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo
dice, si P y Q representan cualquier proposición, ¿cuáles son todas las posibilidades para el valor de verdad de la proposición P o Q y P implica Q? Entonces, para yo poder determinar el valor de verdad de esta proposición, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer uso de una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pretendo? Determinar el valor de verdad de esta proposición. ¿Cómo? A partir del valor de verdad de las proposiciones que la forman. Es decir, de la proposición P o Q y P y de la proposición Q. ¿De acuerdo? Ahora, voy a analizar la proposición P o Q y P. ¿Qué puedo observar? Que esta proposición está formada de otras, ¿no es cierto? ¿Y qué necesito yo de esas otras? Conocer también el valor de verdad. Entonces, ¿cuáles han sido esas otras proposiciones? Han sido P o Q y P. ¿De acuerdo? Ahora, me pregunto, ¿cuántos valores de verdad tendrá la posibilidad de asignarse a esta proposición? Y la respuesta depende de ¿qué? Del número de proposiciones que intervengan en la proposición compuesta que yo estoy analizando. Entonces, ¿cuántas proposiciones intervienen en la proposición que estoy analizando? 2. La proposición P y la proposición Q. Como son 2, nuevamente, por el principio del tercero excluido, este me garantiza que hay 2 posibilidades para P y 2 posibilidades para Q. Como yo necesito determinar todas las posibles combinaciones de verdad que yo puedo dar a P y Q respectivamente, entonces digo 2 de P por 2 de Q, que hacen ¿cuántas? 4 posibilidades. ¿Y cuáles son esas 4 posibilidades? Había mencionado ya antes que generalmente tienen esta estructura, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar el valor de verdad de las proposiciones que se generaron previo al análisis de la proposición de la cual yo quiero determinar mi valor de verdad. ¿Sí? Entonces, me permite organizar el valor de verdad de las proposiciones que se requieren para yo lograr mi objetivo. Entonces, vamos inicialmente a determinar los valores de verdad de P o Q. Ya. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición P o Q cuando P es verdadero y Q es verdadero? ¿Cuál será el valor de Termina verdad? siendo verdadero. Es verdadero, ¿no es cierto? Ya. El valor de verdad de P o Q cuando P es verdadero y Q es falso es ¿qué cosa? Verdadero. Verdadero. Ahora, si P es falso y Q es verdadero, ¿cuál es el valor de verdad de P o Q? Verdadero. Verdadero. Bien. Y si el valor de P es falso y el de Q también, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición P o Q? Falso. 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 ¿No es cierto? Es falso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, si es que yo no hubiese axiomatizado los valores de verdad de las proposiciones enlazadas con los 5 conectivos lógicos con los cuales está formulada la lógica, entonces sería imposible que yo llegue a determinar el valor de verdad de una proposición como estas, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora voy a determinar el valor de verdad de la siguiente proposición, es decir,
de la proposición P o Q y P. ¿Ya? Recuerden, debo respetar el orden. Por el momento debo respetar el orden porque yo todavía no he hablado de cuáles son las propiedades que tienen estos conectivos lógicos. Entonces, digo, ¿cómo debería decir? El valor de verdad de P o Q y P, ¿sí? ¿Qué es? Verdad. Ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque verdadero y verdadero da verdadero, ¿no es cierto? El otro, ¿cómo sería? Falso. Falso. ¿Sería falso? ¿Por qué? Verdad igual. Verdadero. Sería verdad. ¿Por qué? Verdadero. Porque verdad con verdad, ¿qué da? Verdad. Verdad. Ya, el otro, ¿qué sería? ¿Cómo sería el orden? Falso. Ya, pero ¿cómo sería el orden? Sí es correcto, el valor de verdad es falso. Pero ¿cómo sería el orden en el que yo pregunto el valor de verdad de P o Q y P? Verdadero y falso es falso. Muy bien, exactamente. Verdadero y falso es falso. En ese sentido, yo estaba mencionando que debo respetar el orden, ¿no? Ya. ¿Cuál sería el valor de verdad ahora? Falso y Falso. falso es falso. Muy bien. ¿Ya? Entonces, miren lo que empecé diciendo al inicio. Que el valor de verdad de esta proposición depende de qué, del valor de verdad de las proposiciones que la forman. Entonces, ahora sí, yo ya tengo determinados el valor de verdad de P o Q y P y el valor de verdad de Q. Entonces, ¿qué debería comparar aquí? ¿Qué valores de verdad debería comparar aquí? ¿Y en qué orden? ¿Verdadero con quién? Verdadero. Sería, verdad Verdadero. implica verdad, ¿qué genera? Verdadero. Verdad. Verdadero. Ahora, ¿qué sería? ¿Cuál sería el orden aquí? Verdad implica falso es falso. Ya. ¿Cuál sería el orden acá? Falso. Falso Implica implica verdad. verdadero. Verdad. Eso, falso implica verdadero. ¿Y qué genera? Falso. Verdadero. Verdad. Verdadero. Ya. ¿Y cómo debería interpretar acá? Falso. Falso implica implica falso. 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 Ya. Falso implica falso. ¿Qué es? Verdadero. 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 ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, ¿no? Si yo no hubiese definido axiomáticamente el valor de verdad de las proposiciones no P, P y Q, P o Q, P implica Q y P sí, solo sí Q, habría sido imposible determinar el valor de verdad de estas proposiciones compuestas. Entonces, con toda esta axiomatización, esta introducción que se ha hecho, recién estamos tratando de estructurar esta teoría que hace referencia a la lógica matemática. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes miran, hemos hecho un recorderis del material que yo les envié el día de ayer. Pude mirar sus controles de lectura y a la mayoría de ustedes les fue bastante bien. Entonces, entiendo que estuvo claro cómo relacionar los valores de verdad para determinar el valor de verdad de las nuevas proposiciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Conmigo vamos a realizar el análisis de la proposición de la cual yo quiero obtener el valor de verdad. Y ustedes me van a ayudar completando. ¿De acuerdo? ¿Qué requiero yo? Requiero determinar el valor de verdad de la proposición P o Q y R si y solo si Q implica R. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy yo a determinar
el valor de verdad de estas proposiciones a partir de quién? Del valor de verdad de las proposiciones que la forman, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles han sido estas proposiciones? P o Q y R y la proposición Q implica R, ¿de acuerdo? Ahora, si analizo la proposición Q implica R, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué requiero? Requiero los valores de verdad de las proposiciones que la forman, Q y R. Si analizo la siguiente proposición, ¿qué requiero? El valor de verdad de las proposiciones que la forman, o sea, P o Q y R. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el razonamiento que yo hago es ¿de dónde? De derecha a izquierda, ¿no? La siguiente pregunta sería determinar cuántas proposiciones intervienen en la proposición a la cual yo le quiero asignar un valor de verdad. ¿Cuántas proposiciones intervienen? 3. 3 proposiciones. Miren, y ahora, ¿cómo responder a la pregunta? ¿Cuáles son todas las posibilidades de valor de verdad? Ya, si ahora tengo 3 proposiciones, entonces el razonamiento es lo mismo. Las posibilidades de P por las posibilidades de Q y por las posibilidades de verdad de R. ¿Cuántas harían? ¿Cuántas son 12 las posibilidades de verdad de P? 4. Ya, las posibilidades de P son 2 por las posibilidades de Q2 y por las posibilidades de R2. Entonces, ¿qué haría? 2 Al Q, por 2 y por 2. ¿Cuánto hace eso? 8. 8. 8. Entonces, ¿cuántas posibilidades de verdad voy a tener aquí? 8 8. posibilidades. ¿De acuerdo? Posibilidades. Yo generalmente debería ser capaz de ubicar todas las posibilidades de verdad que se pueden asignar a P, Q y R, hasta cubrir con esas 8 posibilidades que yo hago. Entonces, generalmente, para recordarlas, se hace de la siguiente manera. Cuatro verdaderas y 4 ¿qué? Falsas. Ya. Las otras, ¿cómo se les asigna? 2 verdaderas, 2 falsas. 2 falsas. Ya. Y para R se va alternando, una verdadera y una falsa. Como yo mencioné anteriormente, ¿sí? Las 8 posibilidades de verdad que yo puedo dar a P y a Q y a R, ¿sí? Para cubrir todas las posibilidades, ¿sí? Esquemáticamente podría uno pensarse de la manera que hemos observado este momento, porque así es más fácil recordarlas, ¿no? Entonces, por eso las hemos mencionado así. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a darles un tiempo para que ustedes me ayuden completando esta tabla de verdad. Entonces, repito. Ya, cada una de sus participaciones. Verdadero. Verdadero. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Ya. Les quería mencionar que cada una de las participaciones que usted haga en este tipo de ejemplos, usted recuerde que la matemática es, en este caso, pues yo estoy resolviendo ejercicios que hacen referencia a la determinación del valor de verdad de una proposición. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que participen, yo voy a seguir
registrando, ¿no? De tal manera que en algún momento de pronto hacen uso de sus participaciones. Entonces vamos a dar unos 3 minutitos para que ustedes me ayuden completando la tabla, por favor. Entonces, la primera persona que tenga lista o completa la tabla, por favor, usted me avisa, me indica cuáles son sus apellidos y yo procedo a registrarle. Peco. Verdadero. Han apagado sus micrófonos, por favor. Ya, licenciada, le decimos el valor final de verdad. Ya, espérame un segundo, por favor, para que completemos juntos. ¿Cuál es su apellido, por favor? Lema. Ya. Regáleme un minuto, por favor. Ya voy a proceder a llenar con usted entonces. Entonces tenía la finalidad de formarlas como amas de casa. Ya. Si observamos, ¿verdad? Sí. Ya. Señor Lema, entonces, le escucho, por favor. Ya. Primero tenemos que hacer la implicación P o Q. Ya, es decir, vamos a hacer la disyunción entre P y Q. Ya. O, dicho de otra manera, voy a determinar el valor de verdad de la proposición P o Q, como usted prefiera. Empecemos, por favor. Ya, sería verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso o falso. Falso o falso es falso. Falso o falso es falso. Un ratito. Falso o falso es falso. Falso. Y falso. Muy bien. Continúe. Ahora vamos a hacer la conjunción de P o Q, conjunción R. Muy bien. Le escucho. Ya sería verdadero, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Regálame un minuto. Ya, ahora sí. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Otra vez, espérese Verdadero un ratito, por favor. Empecemos otra vez, por favor. Ya. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Y falso y falso y falso es falso. Muy bien. Ya, ¿qué hago ahora? Ahora tenemos que hacer el condicional con Q Ya.
Condicional R. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería verdadero implica, verdadero es verdadero, verdadero implica falso es falso, falso implica verdadero es verdadero, falso implica falso es verdadero, verdadero implica verdadero es verdadero, verdadero implica falso es falso, falso implica verdadero es verdadero y falso implica falso es verdadero. Muy bien. Vayan Y checando finalmente también las otras personas, ¿no? Ya. Ahora sí voy a poder determinar finalmente el valor de verdad de la proposición que yo quería. Le escucho, por favor. ya, y finalmente hacemos el bicondicional. ¿Ya? Sería verdadero, sí, solo sí, verdadero es verdadero, falso, sí, solo sí, falso es verdadero, verdadero, sí, solo sí, verdadero es verdadero, falso, sí, solo sí, verdadero es falso, verdadero, sí, solo sí, verdadero es verdadero, falso, sí, solo sí, falso es verdadero, falso, sí, solo sí, verdadero es falso y falso, sí, solo sí, verdadero es falso. Muy bien. ¿Sí? ¿Las demás personas tienen alguna duda al respecto o todo está claro? Si tiene alguna duda con respecto a cómo ha sido elaborado esta tabla de verdad, por favor, este es el momento de aclarar dudas. ¿Ninguna pregunta? Entonces, continuamos. Ya, voy a compartir nuevamente la pantalla, por favor. Me regalan un par de minutos, por favor, para compartir la pantalla de los ejercicios que están propuestos para ser resueltos conjuntamente, ¿no?
Ya. Entonces ahora quiero determinar el valor de verdad entre las proposiciones no P o Q implica P y Q. Para ello, ¿qué requiero? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Ya, gracias. ¿Qué proposiciones intervienen? Lo P y primero, la Q. negación. Sí. Negación. Ya, entonces intervienen dos proposiciones, ¿no es cierto? La proposición no P o Q implica P y la proposición Q, ¿de acuerdo? Entonces ahora procedo a analizar la proposición no P o Q y P. Y me doy cuenta que intervienen dos proposiciones. ¿Cuáles han sido? No P o Q y P. ¿De acuerdo? Ya. Luego procedo a analizar la proposición, la negada de P o Q. ¿Qué proposición interviene en la negada de P o Q? P o Q. ¿Está claro? Está ahí. Cuando yo Sí, profe. comparto la pantalla no tengo la oportunidad de observar las personas que están levantando la mano. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente me dice, profe, tengo una pregunta, yo hago un alto y puedo explicar. ¿Está claro cuál es el análisis para poder construir la tabla de verdad que me va a ayudar a determinar el valor de verdad de la proposición? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, este es el segundo ejemplo que me van a ayudar a hacer. Igual, vamos a dar unos 5 minutitos para dar opción a otras personas a participar, por favor. Profe, ya está ya, profe, para decirle. ¿Ya está? Perfecto. Regáleme un segundo, por favor, para poder hacer con usted al mismo tiempo. ¿Ya? Le escucho. En P o Q sería verdadero, verdadero y falso. Ya, entonces vamos a decir verdadero o verdadero, ¿qué genera? Verdadero. Ya. Entonces sigamos la secuencia. ¿Qué seguiría entonces? Verdadero o falso es verdadero. Ya, Falso o verdadero es verdadero. ya. Falso o falso es falso. Ya. Ahora vamos a determinar el valor de verdad de quién. De la negativa de la anterior preposición. Ya, de la negación de la proposición P o Q. ¿De acuerdo? Recuerde que cuando hablamos de la negada de una proposición, hacíamos referencia al principio fundamental del tercero excluido. ¿Qué me decía este principio? Que una proposición no puede ser verdadera y falsa, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los valores de verdad que se asignan? Sería verdadero. La negación La de negación. verdadero, ¿cuál ha sido entonces? Falso. Falso. Falso, falso. Y la negación de falso es verdadero. Muy bien. Ya, ahora vamos acá. Ya. ¿Qué acción requiero yo para determinar el valor de verdad de esta proposición? Que la proposición anterior implica P sería sería verdadero la primera. A ver, pero ¿cómo va relacionando? Falso implica implica verdadero, sería es, verdadero. ya, para que sus compañeros le puedan seguir. Ya, listo. Ya.
falso implica... falso implica verdadero, sería verdadero igual. ¿Ya? El verdadero implica... No verdadero. Falso A ver, implica falso, sería a ver, falso. regálame un segundo. Entonces sería... Tengo perdido la lista. Falso Implica falso. entonces sería, mire, falso implica verdadero. ¿Qué le da? Verdadero, Verdadero. ¿cierto? Ahora, Falso implica verdadero, da verdadero igual. eso estamos haciendo, ¿no es cierto? Estamos relacionando esos valores de verdad. Ahora, ¿falso con quién? Con implica falso, sería falso. Es. Y verdadero implica falso. Sería falso igual. Ya, ahora sí. ¿Qué me dijo ahí? Ahí sería falso implica falso, falso. ¿Seguro? Sí, Ahí iría verdad, profe. Ahí va verdad, ¿no? ahí va verdad. O, la Recuerde última- que la única posibilidad de que el valor de verdad de la implicación sea falso es cuando la Cuando las primera dos son falsas. proposición es verdadera y la segunda es falsa. Eso quiere decir que falso con falso, ¿qué hace? Verdadero. Verdadero. Verdad. Ahora, ¿qué voy a relacionar? Verdad con falso. ¿Qué genera verdad implica falso? Verdad. Falso. 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 ¿Cierto? Ya. Ahora sí. Yo ya tengo los valores de verdad de las dos proposiciones. Permítame pintar, por favor. Ya, entonces ahí está la primera proposición y la segunda proposición. Esas son las que tengo que relacionar, ¿no? Ya. Ahora, le escucho. ¿Cómo sería ahora la relación? Ya les he Verdad y explicado. verdad y verdad sería verdad. ¿Ya? Verdad y falso sería falso. Verdad y falso sería falso. Muy bien. Verdad y verdad sería verdad. ¿Ya? Falso y falso sería falso. Ya. ¿Están de acuerdo con el análisis que hemos hecho o alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Sí, está bien, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, listo. Ya. Vamos a presentar otro ejemplo.
Me cago en la puta. Observando. Confirme, Sí, por profe. favor. ¿Están Sí, sí, observando profe. bien? Sí, ya. Mire. Por favor, antes de continuar con el ejemplo, ayúdenme con el apellido de la persona que me ayudó en el ejercicio anterior. Mancheno. Mancheno. Ya, entonces, señor Mancheno, me da un segundo y ya lo registro. Ya. Miren, estos ejemplos tienen otra connotación en el sentido de que me piden determinar el valor de verdad de una proposición a partir de unas condiciones que han sido preestablecidas. Como por ejemplo aquí dice, si el valor de verdad de la proposición S y de la proposición S implica la negada de P o Q, aquí pongamos, si el valor de verdad de la proposición S es falso, así pongamos, es falso, determinar el valor de verdad de las proposiciones P y Q. Entonces, ¿qué estoy dando yo ahora? Estoy dando un condicionamiento. Entonces, ¿qué dice que tiene o cuáles son los valores de verdad que se asignan a las proposiciones S y a la proposición de la negada de P o Q? Que son falsos. Cambiemos el condicionamiento. No sería es, sino vamos a poner son verdaderas. A ver, vamos a analizar en este sentido. Dice, el valor de verdad de la proposición S, ¿qué ha sido? Verdadero. Verdadero. Y el valor de la proposición S implica no P o Q es verdadero. Entonces vamos a ir analizando y vamos a ver cuál de los condicionamientos me sirven para llegar a mi objetivo, que sería determinar el valor de verdad de P y Q. No todos los condicionamientos sirven para mi objetivo. Entonces, en este ejercicio vamos a ir analizando, por ejemplo, con este, ¿no? El valor de S es verdadero y el valor de verdad de S implica no P o Q también es verdadero. ¿Servirá este valor de verdad? ¿Servirá este condicionamiento o no servirá? Todavía no. Aunque la respuesta sea verdadera, no importaría ¿Qué dice? entonces la negación. Ya dije,
Puede ser verdadero o falsa la negación que va a dar ese resultado. Bueno, la pregunta inicial es, a partir de estas condiciones que han sido preestablecidas, ¿sí? Y obviamente haciendo las relaciones de verdad entre los conectivos lógicos, ¿logran o no determinar el valor de P y de Q? Sí se puede determinar el valor. Ya. Entonces, vamos a hacer el análisis. ¿Quién me va a ayudar? ¿Puedo ayudarle yo, El doctora? valor, Sí, el cómo valor no. de P ¿Cuál es su sería apellido, verdadero. por favor? Spin. Ya, Spin. señorita Spin, entonces, ayúdeme, por favor. Ya, si me dice que todo el valor de Espérame la... un ratito, por favor, se desconfiguró la tabla. Ya. Si me dice que todo el valor de la implicación es verdadero y ese es verdadero, la única implicación que me da verdadero es verdadero implica verdadero. Entonces, bien, entonces ya sé cuál es el valor de la negación. Entonces la negación es verdadera. Perfecto, muy bien. Ya, siga. Como la negación es verdadera, si no está negando, entonces sería falso. P y Q sería, no, P o Q es falso. Ya. Entonces, de la única manera que me puede salir que P o Q sea falso es falso o falso es igual a falso. Muy Entonces, bien, P y Q son falsos. muy bien. ¿Está claro o alguno de ustedes tiene alguna duda respecto al el razonamiento que en este momento se ha hecho? ¿Todo claro? Miren que el proceso de análisis que yo he utilizado para determinar el valor de verdad de este tipo de proposiciones ha sido el mismo, ¿no? Es decir, tomar la proposición e irle, ¿sí? Desglosando sus partes, ¿no? Es lo que hace el método deductivo, ¿no? Parte de lo general y va llegando a lo particular. Este método de razonamiento deductivo es propio de las matemáticas. Entonces, ¿están claros todos? Nadie tuvo dificultad en lograr relacionar las condiciones, ¿sí? Para llegar a determinar el valor de verdad de P y Q. ¿No? Ya. Entonces, por favor, deme un segundo para poder indicar el otro ejercicio. Su apellido era señorita Spin, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, listo. Regáleme un segundo entonces. Chicos, antes de olvidarme, antes de cargar el siguiente ejercicio, por favor, el día de ayer me indicaban que ustedes debían ingresar, no sé si de pronto algún link, en el cual se debía dar constancia de que efectivamente la profesora de álgebra superior socializó el sílabo con ustedes y aplicó la prueba de diagnóstico. Me habían indicado de que se había enviado un video al representante del curso para que a su vez sea compartido con todos ustedes y puedan, no sé si me ayuda el representante del curso, si es un link o no sé cómo ingresan, pero hay que registrar la constancia de la socialización del sílabo. Entonces, esto por favor se tiene que realizar en la brevedad posible, porque como docente yo tengo que proceder a realizar el respectivo informe y enviar a la dirección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer el día sábado. Eso quiere decir que ustedes hasta el día viernes
deben ayudarme llenando, y no solamente a mí, sino a todos los docentes que trabajen con ustedes. ¿Qué será? ¿Formulario será? No tengo información al respecto. Pero el único pedido es que, por favor, sea link, sea formulario o como se llame, ustedes me ayuden registrando que efectivamente se cumplió con la socialización del sílabo, por favor. No sé si está aquí la representante a la cual se remitió el video, que constituye una guía para saber cómo tienen que hacer. Buenos días, Inge. Sí, yo me comuniqué con la secretaria de la carrera porque teníamos inconvenientes con respecto a la plataforma, pero todavía no nos ha dado una respuesta y no sé tampoco si nos ha enviado el video. Lo único que me explicó es que teníamos que ingresar al Oasis y ver revisión del sílabo, pero no nos permite enviar, existe un error en la plataforma. Entonces se pidió ayuda, pero no nos dan todavía una respuesta con respecto a eso. Le puedo pedir un favor. ¿Me puede ayudar enviándome el mensaje, justo lo que usted me acaba de comentar al WhatsApp, para yo poderme comunicar con el director de la carrera y mirar cuál es el proceso para que se pueda solventar el problema que ustedes tienen, por favor? Ya le envío. Ya, por favor. De todas maneras, usted insista también con la secretaría, que creo que es el medio de comunicación más efectivo que ustedes tendrían hasta el momento. Insistan, por favor. De todas maneras, me cuenta, por favor. Yo voy a notificar el día de hoy y me cuenta el día de mañana si ya fue posible o no fue posible. ¿De acuerdo? Pues yo me contactaré con usted el día que vaya a resolver, que vaya a realizar el informe, para que usted me cuente si les enviaron el link, y sobre todo para que me ayude recordando a sus compañeros la obligatoriedad de llenar este formulario. Me imagino que será formulario entonces. Por favor. Pues ahora sí vamos a proceder a compartir a cargar el siguiente. Ya tienen listo el ejercicio, por favor. Ayúdenme en completando.
El razonamiento es el mismo, ¿verdad? Yo quiero determinar el valor de verdad de la proposición P y Q implica T. Ya, entonces ayúdenme checando si estaría bien el razonamiento que estamos siguiendo en la tabla de verdad, ¿no? Ya está, profe. Ya. Regalémosles unos minutos más a sus demás compañeros, ¿no? ¿Cuál es su apellido? La persona que me dijo que lo tiene listo, por favor. Sí, Andrés Arias. ¿Sánchez? Arias. Arias, perdón. Al menos unas 2 personas más, por favor. Dicen yo también ya tengo. Ya. A ver, listo. ¿Cuáles son las proposiciones a considerar? Y la proposición, el resultado al final dice que es falso. Ya, perfecto. ¿Ya? De ahí para, como tenemos una conjunción, le podemos poner... Bueno, Ahora, yo lo tengo hecho, la PQT le puedo dar, ¿ya? No. Vamos ¿No? haciendo justamente el razonamiento hacia atrás, ¿no es cierto? Que tengo el valor de verdad de la proposición grande y sé que es falso, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? A que yo deberé preguntar, a ver, si el valor de verdad de esta proposición es falso, ¿sí? Y esta proposición está enlazada con el conectivo lógico de la conjunción, entonces, ¿cuáles deberían ser los valores de verdad asignados a P y Q? Y los valores asignados a Q implica T. Esa sería la pregunta que usted me va a responder este momento. Ya. Entonces, de P y Q, yo le hice para que me quede falso. Debe ser falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo... Ah, le hizo falso. A ver, le voy a escuchar. Sí, tiene razón. Ya, ¿qué más? Y a Q, que implica T, también le hice para que quede falso. Y se supone que tengo por ahí 2 personas más y me van a ayudar mirando si hay otra manera para resolver y por qué. Ya, sigamos. Ya, para que me quede falso, Q implica falso, para que me quede Q implica T. A la Q le puse verdadero y a la T falso. Ya, entonces la única posibilidad de que Q implica T sea falso
es que Q sea ¿qué cosa? Verdadero y T falso. ¿Ya? Y al final P va a ser verdadero. ¿Por qué? Ah, no, perdón, P es falsa. Perdón. Ahí me Es equivoqué. falso. ¿Por qué? Es falsa. Para que me quede falso en la P y Q. ¿Seguro? Sí, A ver, usted dice que le ponga. falso. Tengo por ahí otra persona más. Sí, esos son los valores, dicen. Ya, ¿así lo pensaron? Sí. Inge, yo lo hice de otra forma. Por De otra supuesto, hay forma. más de Yo una también. manera de hacerlo. Por eso yo Sí, yo pedí al también. menos 3. Ya. ¿Cuál es su segunda forma? A ver, Regálame un yo le segundo hice... Regálame un segundo. Voy a Ya. insertar otra fila. Ya. Y vamos a analizar si los razonamientos, y por ahí quisiera otra persona más, que hay 3 maneras de resolver esto. A ver, ¿cómo lo haríamos? A ver, como nos dice que el resultado final es falso. Regálame otro segundo, por favor. Le voy a poner de otro color. Ya. Configura la tabla. Ya. Ya. Entonces, partimos siempre de que el valor de verdad de mi proposición, ¿qué es? Falso, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, ese es... le escucho su razonamiento. Ya, entonces yo le hice para que P y Q sea verdadero. Sí, para ¿Ya? que P y Q sea verdadero. Y Q implica T, le hice para que sea falso. Ya. Ya, entonces los valores serían que P es verdadero. A ver, ¿por qué? Sigamos con el razonamiento. Ya. Ya, entonces, para que P y Q sea verdadero, tiene que ser los dos verdaderos. Ya. Ya, entonces P y Q son verdaderos. Ya. Como ya tenemos que Q es verdadero, para que Q implica T sea falso, nos dice que nunca puede ir de una verdad a una falsedad si no será falso. Por lo tanto, T es falso. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es su apellido, por favor? Vázquez. Peñalosa. ¿Otra manera? Claro. Sin que. Ya. ¿Me ayuda con su apellido, por favor? La persona que me iba a ayudar, por favor. Jaime Montero. Montero. Ya. A ver, regáleme un segundo. Ojalá no se mueva la tabla. Ya. ¿Partimos de qué? Partimos de que nuestra premisa, lo final es falso. Que la La proposición P y Q preposición del final implica es T falso. es falso. De ahí partimos. Eso es lo único que yo conozco de mi ejercicio. Y a partir de eso, yo he procedido a hacer algunas deducciones. Entonces podríamos decir que Q implica T es verdadero. Aquí va a poner verdadero. Sí. Ya. Y entonces, como es una conjunción, el otro por ende debe de ser falso, si no terminaría siendo verdadero. Ya. Entonces, siendo falso,
Como Q implica T es verdadero, sabemos que Q va a ser verdadero. Y T falso. ¿Usted está asumiendo eso ahí? Sí, porque como es una implicación, para que sea, a ver, para que sea verdadero, tendría que comenzar, no, pero que te puede ir también falso. Entonces, ¿por dónde se va a ir usted? Entonces, esta proposición tenía algunas maneras de interpretarse. ¿Por qué? Porque por el condicionamiento, ¿no? Claro, podríamos poner que Q es falso, T es falso. A ver, veamos si lo que usted dice es lo correcto. A ver, usted me dice que para que la proposición P y Q implica T sea falsa, entonces a P y Q le podemos asignar el valor de falso y a Q implica T le podemos asignar el valor de verdadero, ¿no es cierto? Y en estas condiciones, falso y verdadero sí me genera falso. Sí. El problema se da acá, ¿no es cierto? El problema se da acá. Porque a lo mejor yo no elegí adecuadamente los valores de verdad para mi proposición. Pues por eso se generó el resto de posibilidades cuando su razonamiento proseguía, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta sería, y si yo aquí pongo verdad y aquí yo pongo falso, ¿podría continuar de esa manera con el razonamiento sin que eso me genere un sinnúmero de posibilidades luego? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, yo tengo de otra forma, ingeniera, en donde la conjunción de P, Q, me sale como en P me sale falso y en Q me sale verdadero. Y la implicación de Q y T. Espéreme un ratito, espéreme. Ya. Esta, de todas maneras, la voy a hacer al último. Ahora sí, yo voy a escuchar y solo voy a escuchar lo que usted me ha dicho y luego analizamos. Partimos de que esto es falso. ¿Qué más? La disjunción de las dos es falso, como tenemos por ende. Ya. En implicación de Q y T tenemos como falso. Y la conjunción de P y Q tenemos como verdadero. Por ende, nosotros podemos decir que para que nos salga verdadero en la conjunción, que P es falso y Q es verdadero. Y como tenemos, verdadero. Hasta ahí está bien el razonamiento. Repítame lo que usted acabó de decir luego. Ya le asignó el valor de verdad, verdadero y falso. Y está correcto porque verdadero y falso sí me da falso. ¿Y luego qué hizo? Ya, para sacar los valores de P y Q, por ende nosotros tenemos que P es falso y Q es verdadero. ¿Eso es verdad? ¿Ese razonamiento es verdadero? Sí, según la tabla estaba viendo que es verdadero. A ver, dice que la proposición P y Q es verdadera, ¿no es cierto? Es verdadera, P y Q. ¿Cuándo la proposición P y Q es verdadera? ¿Solo cuándo? Cuando ambos son verdaderos. Cuando las dos son verdaderas. Ahora sí, como las dos proposiciones son verdaderas, me faltaría analizar el Q implica T. ¿Ya? Pero para analizar la proposición Q implica T, ¿sí? Yo parto de que del dato de que Q ya es verdadero.
Entonces, verdadero con quién implica falso. Con el falso. Con falso. Entonces, T, ¿qué debería ser? Falso. Falso. Entonces, no sé quién fue la persona que me ayudó y dijo, a ver, pongámosle aquí falso y aquí verdadero. Pero realmente Sí, ese razonamiento me con llevaba a algún lado. Bueno, Sí, me profe. equivoqué. Me salió de Estaba esa con manera. conjunción y no Sí, con ¿no la es cierto? disyunción. Entonces, parecería de que no, que es lo mismo. Pero resulta ser que en un análisis de este tipo, ¿sí? Puede ser que lo que yo estoy suponiendo es correcto, como en el caso de lo que había mencionado su compañero. Permítame generar otra fila. Tengo de otra forma, ingeniera. Ya, muy bien. Por favor, después de terminar todas estas formas, me ayudan indicándome las personas que han participado. A ver, ¿cómo tiene? Bueno, partimos de falso. Ya, Ya, entonces, espérame un segundo, por favor. Ya. Ahora sí, usted me dice, ya, para P partimos de y mi Q, condición. Esto es falso. ya, para P y Q le di el valor de falso. Y para Q implica T, le di un valor de verdadero. ¿Así? Sí, Ya, le escucho. ya. Ahora, como sé que P y Q me da el valor de falso, entonces le asigné para P falso y para Q verdadero. Ya. Aquí le pregunto, Entonces, ¿y esta es la única posibilidad de No, valores que me genera que P y Q sea falso? no. no, No, de acuerdo. A eso íbamos. Resulta ser que pese a que yo seguí mi razonamiento con algo que sí era verdad, no me llevaba, perdón, a concluir con éxito lo que yo quería. Entonces, cuando pasa eso, pues yo debo detenerme y ver en dónde tengo la falla para volverla a corregir. Muy bien. Me imagino que nadie más tiene otra alternativa. Yo tengo otra manera. Yo, profe. Otra manera, a ver, les Sí, escucho. Sí, Permítanme partimos, de que es falso. Ya, y si después, partimos de que es falso, la conjunción, si analizamos la conjunción, ¿cuándo vamos a tener las opciones? Tenemos 3 opciones. Y en estas 3 opciones de la conjunción tenemos que tener un falso. Entonces, la manera más fácil en donde encontramos un fácil es analizando el condicional, donde solo vamos a tener un solo falso, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces ya por ende sabremos que Q va a ser verdadero y T va a ser falso. Y entonces si volvemos a analizar la conjunción y para obtener otro falso, nos damos cuenta que hay 2 maneras, que podría ser verdadero y falso es falso, y falso es falso. Entonces nos damos cuenta que vamos a tener 2 opciones, que P puede ser tanto verdadero como falso. sí, siga. Y ya estarían los 3 valores. P puede ser Su verdadero o falso. Su compañero acaba de hacer un resumen de lo que está indicado de lo que hicieron antes, ¿no? La pregunta sería en este momento, ¿por qué profe, yo será tengo otra manera que es distinta a las que que se me generaron estas posibilidades? ¿Por qué será? Porque resulta ser que la proposición que está enlazada con el conectivo lógico de la conjunción, ¿sí? Tiene algunas alternativas para ser falsa, ¿no es cierto? Y eran justamente en que lo que ustedes habían manifestado.
este par de proposiciones enlazadas con el conectivo y son falsas cuando se presentan las posibilidades de falso, falso, verdad, falso y verdad, falso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas dos prácticamente resultaron las mismas, ¿no es cierto? Ya. El compañero de hace un momento, ¿generó los mismos valores de verdad o generó otros? Yo tengo de otra forma. Ya, a ver, dícteme. Eran otros. Dícteme Tenemos de que en la izquierda a proposición derecha, es final, decir, ¿cuánto P? ok, bueno, para que tener en cuenta que la proposición final de falso, siempre tenemos que tener un verdadero y un falso anteriormente. Entonces, para tener esas implicaciones, vamos a poner que P sea verdadero y Q sea falso. Ya al hacer eso, tenemos en la implicación de P, implica Q de verdadero y falso, que nos da falso. Y para A ver, tener de Q un implica T, valor, ¿no? De aquí me voy a Q implica T. sí, Ya. ya. Entonces, para tener P implica Q, tenemos que tener un valor falso. Entonces, verdad implica falso, da falso. Aquí En pongo P falso. implica Q. No, al otro lado, en P implica Q. Sí, y ahora para obtener un valor de falso final, debemos de tener un valor de verdadero en Q implica T. Y para que nos dé verdadero, el valor de T tiene que ser falso, porque falso y falso da verdadero. Y así es una manera de analizar Y en de Q otra implica T, manera, en G ¿sí? es, Dígame. ahí en Q implica T es verdadero. Ah, sí, perdón, el internet está un poco lento y no le vi bien. Ya, Q implica T, sí dio falso. Ya. ¿Alguno de ustedes tiene otra posibilidad? ¿No? Listo. Profe, pero en T solo le pone verdadero. ¿Perdón? Yo tengo otra posibilidad. Muy bien. A ver, ¿estoy con el tiempo? Sí. Permítame generar otra fila. Ya. Le escucho. Partimos de lo que es falso, de la proposición final. Ya, para que Q implica T sea, o sea, ahí le puse verdadero. En Q implica En Q T. implica T le puso verdadero. Ajá, sí. Y para que Q implica T sea verdadero, Q tiene que ser falso y T tiene que ser verdadero. ¿Y esas son las únicas posibilidades? No, no. Usted ha considerado una de ellas. Ya. Siga, Ya. por favor. Y para que P conjunción Q sea falso, P tiene que ser verdadero. Ya. Ya. Sí, eso es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se generan un sinnúmero de deducciones? ¿Sí? Para analizar una proposición, cuando el valor de verdad que uno ha asignado como dato, sí, es abierto, es decir, no tiene un solo condicionamiento. ¿Qué pasaría si yo aquí cambio el condicionamiento y digo que el valor de verdad de esta proposición ahora sea verdadero? Y claro, mi propósito sigue siendo determinar los valores de verdad de P, de Q y de T. ¿Qué pasaría? Ahí tenemos solo una respuesta, ¿Qué porque pasa? P implica Q tiene que ser verdad, ¿verdad? Y entonces todas serían verdadero. Claro, entonces aquí la primera proposición debería ser verdadera y debería ser verdadera, ¿no es cierto? Ya.
Ahora, ¿cuándo la proposición P y Q es verdadera? Solo cuando los valores de verdad de P y Q son verdaderos. Entonces tendría verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, Q implica T, habíamos dicho que tiene que ser verdadero. Pero por la deducción anterior sabemos que Q es verdadero. Entonces, T, ¿qué tendría que ser? Verdadero. Tendría que ser necesariamente verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se genera este sinnúmero de opciones? Cuando yo dejo abierto este valor de verdad. Entonces, ¿por qué hemos hecho este tipo de ejercicios? Porque una de las actividades que en algún momento plantearemos en el aula será un foro, ¿de acuerdo? Con este tipo de ejercicios. Esto quiere decir que si los participantes del foro son, todavía no tengo claro cuántos son, creo que están como 47 personas matriculadas, entonces al menos deberé encontrar una gama de posibles respuestas. No es que los 47 llegan a la misma opción, porque eso quiere decir que todos se pusieron de acuerdo y copiaron, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esos condicionamientos, puedo yo ir generando verdades. ¿Sí? Puedo ir generando verdades que están plenamente justificadas con todas las herramientas que hasta ahora me ha dado la lógica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el día de mañana estará planteada la actividad asincrónica, por favor. ¿Qué será respecto a eso y como una inducción al tema nuevo? Si no tienen más inquietudes, daríamos por finalizada la clase y por favor recuerden el hecho de ayudarme registrando el tema de que se cumplió con la socialización del sílabo y así me ayudaría para yo poder generar mi informe, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Gabriela, le pido por favor que esté pendiente de que eso se cumpla. ¿No hay más preguntas? Chicos, ¿no hay más preguntas? Doctora, una pregunta. Dígame. Para el foro, si nos pone un ejercicio, ¿podemos subir simplemente una foto? Claro, claro, claro. Pese a que en el foro hay como escribir ese tipo de fórmulas con código látex. No sé si ustedes manejan el tema de código látex. Aquellos que lo manejan pueden utilizarlo y si es que no, pues la opción es la que usted acaba de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Entonces, por favor, estén Profe. pendientes de la... El foro ¿Sí? se ¿Alguna abre pregunta? el día de hoy se abre el foro, ¿verdad? Los jueves, dijo, ¿cierto? No. Las actividades asincrónicas se envían y se abren el espacio en el cual tenemos asignado nuestra hora de clase. Ah, ok, dicen gracias. Sí, por favor. Eso sí estamos claros, Profe, ¿no? ¿Sí? profe, creo que dijo que iba a anotar a los que participaron. Sí, por favor, gracias, lo olvidé. Ahora sí, ayúdame con los apellidos. Guashpa, Inge, por favor. Guaispa, Bravo. Bravo, Miranda, profe. Miranda, y nadie más, ¿cierto? Ya, entonces Sí estaba él anotado es yo, ¿verdad? Mancheno, Arias. profe. Mancheno. Estaba ya registrado. ¿Alguien más? Yo ya estaba registrado, Arias. Pero. Arias también. Ya. Sí, usted estaba ya registrado.
¿De acuerdo? Chicos, voy a terminar la clase diciéndoles que sería importante. Es más, es muy importante que ustedes participen, ¿de acuerdo? Para tratar de alguna manera hacer un acercamiento en lo posible entre el profe y ustedes. Estas participaciones yo las consideraré en las actividades dentro del aula, ¿no? ¿Sí? Aquellas que están puntuadas como 2.4, como es el caso de los controles de lectura. Los controles de lectura y los foros tienen una participación evaluada sobre 2.4. ¿De acuerdo? ¿Sí? De todas maneras, todo eso está registrado en el sílabo. ¿No hay más preguntas? ¿No? Ya, entonces yo procederé a asignarles la actividad, el material y la actividad para el día de mañana, por favor. Muchas gracias entonces y nos vemos la siguiente clase, que es el día lunes, ¿no? Ya, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias.